No se pierdan lo que viene porque vamos a hablar y mucho de actualidad. Vamos a leer un poquitito de política, de lo que está pasando por estas horas a nivel país y cómo se ha movido un poco el escenario también a nivel local, provincial y municipal en Corrientes, porque saben ustedes, de a poquito se van conociendo tanto fechas como los nombres de las personas y los candidatos. Todo parecía cerrado y definido en la provincia de Corrientes y en la ciudad de Corrientes con nombres que claramente van a volver a aparecer en el tablero electoral, pero de golpe algunos hechos vienen modificando la tranquilidad con la que nos movíamos. También está ocurriendo algo de esto a nivel país, por eso vamos a conversar hoy de política con el señor Alberto Medina Méndez. Flaco, ¿cómo te va? Gracias por el tiempo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Daniel? Muy buenas tardes. Un saludo para vos y todo el equipo. Primer tema, un año electoral distinto, el que se nos avecina, el que se nos presenta, porque idas y vueltas respecto a las fechas, digo, primeramente a nivel nacional, ya cambios verdaderamente importantes, trascendentes, a partir de definiciones, lo que ocurrió con las PASO, lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante, lo que puede llegar a ocurrir de aquí en adelante. Bueno, sí, ahí hay, digamos, dos escenarios, ¿no? El discursivo y el legal. Todo hace pensar que este acuerdo entre el oficialismo y la oposición de cambiar la fecha de la primaria abierta, simultánea y obligatoria da paso a una normativa, a una ley, que finalmente instrumentará el cambio oficial de fecha. Recordá que estaba ya caminando el calendario original con la fecha del 8 de agosto para la primaria abierta, simultánea y obligatoria. El acuerdo entre oposición y oficialismo se había anunciado ya hace varias semanas y restaba, digamos, la cuestión normativa. Claro, esta fecha nacional condiciona todo el resto, inclusive, ¿por qué no? Condiciona fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros, que es la fecha de Corrientes. No había una definición tan taxativa, tan contundente de la fecha de Corrientes hasta tanto no se resuelva la cuestión nacional, sobre todo porque hay temas de por medio que no son solo políticos, sino también operativos. Daniel, recordar que no podemos tener la elección el mismo domingo, ya la provincia ha decidido tenerlo en fecha separada, pero después tener una cuestión logística que tiene que ver con tener las escuelas desocupadas y en condiciones y no tener 2 fines de semana consecutivos elecciones, porque eso también dificulta bastante la cuestión logística. Recordar que estamos en tiempo de pandemia y eso también es un asunto a tener en cuenta, porque claro, habrá cierta concentración de personas. Así que la fecha nacional, por supuesto, condiciona lo provincial en alguna medida, y más allá de que ya hay una definición muy clara respecto a que la provincia irá por su propia fecha, ¿no? Y al tener en claro que vamos por una fecha propia en Corrientes, yo decía hace un rato también, ¿no? El escenario hasta hace un tiempo atrás parecía todo muy claro, muy definido, quiénes eran los candidatos, por lo menos desde el lado del oficialismo, y algunos movimientos que se han venido dando en los últimos tiempos desde lo político, ¿pueden cambiar en algo la forma en que Corrientes termine votando? A ver, yo creo que así todo, con esos movimientos que vos estás planteando que hubieron en las últimas semanas, me parece que el oficialismo se encamina a un espacio bastante predecible en algún punto, ¿no? Con confirmaciones de la candidatura a gobernador de Gustavo Valdés, con confirmaciones al menos de buena parte de Encuentro por Corrientes apoyando la candidatura de Eduardo Tazano en la capital correntina. En varios municipios también está pasando algo parecido, inclusive ya se han adelantado nombres en localidades tan particulares como Goya, por ejemplo. Y por supuesto, siempre todavía hay margen para que eso sea parte de la discusión política, sobre todo en un frente en el que tiene tantos partidos que forman parte de esa alianza, que no tiene un mecanismo de resolución de conflictos por la vía de una primaria interna o una especie de elección puertas adentro, y al no tener definido ese mecanismo pareciera que todo se logra finalmente por acuerdos, ¿no? Entonces, hoy no parece a la luz de los acontecimientos que eso vaya a cambiar demasiado, pero por supuesto el tira y afloje clásico de una alianza como la de Encuentro por Corrientes va a hacer que probablemente esto desemboque en alguna negociación que trate de dejar conforme la mayor cantidad posible de socios, y recordemos que hay varios socios en ese sentido que han planteado ya hace algunas semanas atrás la necesidad de tener ciertos espacios, la necesidad de ocupar determinadas posiciones,
y eso por supuesto siempre, te diría que eso es histórico en Corrientes. El mismo vicegobernador, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado con Gustavo Cantero. Por ejemplo, el caso de Gustavo Cantero, que ha anunciado su interés en ser candidato a intendente por la capital, inclusive ha hecho un lanzamiento público, digamos, de su candidatura o su precandidatura. Lo propio ha hecho Eduardo Tassano con unos cuantos de los aliados del Encuentro por Corrientes, diría yo los más relevantes y de mayor significación. Habrá que ver, insisto, cómo dirimen ese tipo de conflictos. Yo no creo que la sangre llegue al río y me da la sensación de que todo esto va a converger en un acuerdo amplio, como ya ha pasado en situaciones anteriores, que permita contener a todos los socios de esa alianza gobernante que no tiene, por lo menos hasta ahora, un adversario claro, ¿no? Recordemos que el Partido Justicialista, principal partido de la provincia de Corrientes, si lo medís en forma individual, sigue sin tener claro el horizonte, tiene recién designado el interventor, hubo cambio de interventor, una cosa bastante sorpresiva, ya había designado un interventor del partido de Chaco, de pronto aparece un hombre de la provincia de Buenos Aires, un peso pesado de la provincia de Buenos Aires, y ahora tienen que resolver, te diría yo, en poquísimas semanas, cuál va a ser el escenario electoral de esa estructura política, las alianzas, los candidatos locales, los candidatos en cada municipio. Es un trabajo bastante largo para una fecha que aparentemente sería anunciada muy rápidamente en las próximas semanas y que seguramente desembocaría en el 29 de agosto como la fecha de la elección de Corrientes, con todo lo que eso significa en el calendario electoral. Daniel, no te olvides que hay todo un calendario previo que implica cierre de varones, cierre de alianzas y obviamente cierre de listas, ¿no? Lo último, Alberto, ¿y el efecto regidor puede golpear de alguna forma? ¿Puede sentirse perjudicado la alianza, perjudicada la alianza gobernante por la figura de regidor? Digo, porque más allá de esto, el gobernador hoy salió muy fuerte a decir específicamente qué es lo que entiende que debe hacer la legisladora. Yo creo que este tipo de situaciones, por supuesto que son incómodas y que hay que ver cómo se desenvuelven a partir de las próximas semanas, no tienen un impacto electoral local potente, particularmente en este caso, porque hasta donde sabemos, era regidor, no era candidata a ocupar ninguna posición relevante, al menos en las listas provinciales. Con lo cual no creo que tenga, honestamente, un impacto significativo. La figura del gobernador Gustavo Valdés está demasiado consolidada, tiene que ver esto no solamente con el trabajo que se ha hecho desde la provincia, sino también con esto que hablábamos recién, de una oposición que todavía no termina de configurarse, de construir un liderazgo que tampoco aparece a la luz muy clara. Así que yo no creo que este hecho puntual, este incidente, que todavía no está suficientemente claro, tenga un impacto significativo en el proceso electoral. Digamos, me parece que son circunstancias que por supuesto hacen daño, que no contribuyen para nada con la política, pero que no tienen un impacto al final del día demasiado relevante como para que vos me digas, bueno, mirá, a partir de este hecho todo gira para un lugar. Podríamos tener una versión equivalente con lo que pasó en su momento con el tema del vacunatorio VIP, y si bien eso le ha generado algún daño al gobierno nacional, lo cierto es que tampoco eso lo sacó de la sintonía en lo que ya había una percepción de la ciudadanía de cierto malestar porque el proceso de vacunación no avanzaba, digamos. No creo que sea un elemento determinante. Es una anécdota, lamentablemente, es una anécdota más en una línea, digamos, en la que la sociedad en general tiene cierta percepción negativa de la política. Creo que lo único que hace es, lamentablemente, lastimar más el prestigio de la acción política, independientemente de si esto fue así o no, si es cierto o no. Independientemente de eso, la gente me parece que ya tomó una decisión al respecto, y creo que es capaz de separar la paja del trigo, ¿no? Esa es mi percepción. Yo no he visto honestamente un enorme mal humor. Me parece que duró unos cuantos días y cada vez más marginal el impacto. Vos y yo que estamos en el mundo de las noticias sabemos que eso tiene un efecto bastante efímero y que después la agenda sigue circulando y aparecen temas nuevos, ¿no? Alberto Medina Méndez, muchísimas gracias por el tiempo y que tengas una excelente tarde. Abrazo gigante.